Sí, como un fanático. Exactamente. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es justamente la repetición de creencias de otras personas que se llevan a niveles de extremos, ¿no es cierto? Donde las personas renuncian a su capacidad de razonar, como si razonar fuera malo. Y el que piense distinto es visto como una amenaza. Una persona que piense distinto y rompa el status quo es una amenaza para la mente fanática, porque el fundamentalismo, de ahí viene su palabra, eh, se basa en crear unos fundamentos que sean inamovibles. No les importa si esos fundamentos son buenos o son malos, si están en lo correcto o no están en lo correcto. Lo único que les interesa es su fundamentalismo, que nadie les vaya a correr esa butaca. Y cuando llega alguien y mueve esa butaca, esa silla, pues sienten que esa duda es pecado y prefieren aferrarse a su fe ciega y sostener sus creencias, sostener sus doctrinas, sostener sus pensamientos, aunque no tengan evidencias de ello. Y algo que nosotros tenemos que entender es que toda persona que crea en Dios, o que, digamos, bueno, no lo llamemos Dios, los teístas, los que crean en una entidad superior, sea uno, sean 3 millones como los hinduistas, o sea quien sea, si los que crean que exista un diseñador inteligente, que no provenimos de la evolución, sino que esto es fruto de un diseño, es imposible creer que se dotó al hombre de una capacidad de pensar, de hacer, de razonar, para que no la pueda usar. ¿Sí? Es que si se nos dio a nosotros la capacidad de razonar y de pensar es para usarla. Sí, ¿Sí? claro. Suena chistoso, pero el cerebro no era solamente para decoración aquí Sí, no en es la... decoración. Sí. De hecho, también me hace sentido y no sé, sigo a un, no sé si decirle youtuber, bueno, a un difundidor, se llama Diego Rosarini, que él comparte el pensamiento crítico, entonces es lo que dice, y de pronto, o por cómo lo puedo relacionar, es que él dice exactamente lo mismo, él dice, cuando una persona basa sus creencias en algo que, sí, como que tiene que ver mucho con su personalidad, o sea, cuando son como verdades absolutas, sí, como cuando tu verdad la pones cuando tu persona la pones como en verdades absolutas, ahí es cuando está el problema, porque luego atacan esa verdad y entonces te sientes afectado porque no están atacando solamente lo que crees, sino te están atacando a ti como persona. Y es que justamente esa es la historia de las religiones. Si tú miras y estudias un poco de historia, la historia de las religiones han caído todas en el mismo error, creer cuando llega un punto en el cual que ellas, o sea, ellas investigan, comienzan como a estudiar, a investigar y creen que hallaron ya una nueva luz y creen que esa nueva luz ya es toda la luz, que ya llegó al final de su estudio y entonces hasta ahí se estancan. Luego llegaba otra persona y creaba una nueva denominación con una supuesta nueva luz. Y para darte un ejemplo, ¿no es cierto? Los luteranos creyeron que habían alcanzado el máximo de la investigación cuando a través de Martín Lutero se pregonó el tema de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Y algo que, mejor dicho, iba en contra del sistema católico de la época, toda la reforma protestante. Pero el problema de ellos es creer que ahí llegaba su investigación, creyeron que ya lo habían encontrado todo y hasta allí quedaron los luteranos. Y entonces los wesleyanos fueron un tricito más allá y descubrieron nuevas cosas hasta que creyeron que ya lo habían encontrado todo, ¿sí? Y así sucesivamente, no voy a ponerme a dar nombres Se de... ligaron otros que creyeron lo mismo, se estancaron y otros. Y todos llegan exactamente como a conclusiones similares, y es que ellos son los que tienen la verdad, ellos son la iglesia verdadera, ellos son los que saben realmente quién es Dios, ellos saben las verdades del universo, y si no saben algo, entonces simplemente llegan a la conclusión, eso no está revelado, eso no tenemos por qué investigarlo, hay que dejar eso quietico, mejor quedémonos como estamos quieticos. Si no hay respuesta, usted no pregunte, usted no investigue, usted no cuestione, las cosas siempre se han hecho así y tienen que permanecer así. Entonces, mi punto de vista, con mucho respeto pues a los que piensan diferente, es que todos tenemos que ser ateos en nuestras creencias de Dios.
Y cuando digo que tenemos que volvernos ateos en nuestras creencias de Dios, significa que no está mal desaprender para poder aprender. Para Un aprender vaso, realmente. sí, o sea, un vaso, por ejemplo, miren, acá tengo un vasito, ¿no? Con el que estaba tomando ahorita algo. Yo no puedo llenar este vaso, por ejemplo, de leche si está lleno de agua. Para poderlo llenar, ¿no es cierto? Lo primero que tengo es que vaciarlo, Vaciarlo. vaciarlo de lo que tenía antes. Eso es lo que se le conocería como eliminar los preconceptos, los prejuicios y llegar, intentar, porque es muy difícil y muchas personas dicen que incluso es imposible eliminar las cosmovisiones anteriores, los prejuicios y los preconceptos para comenzar a investigar de ceros. Pero el solo hecho de que una persona dude, el solo hecho de que se haga uso del método científico, el solo hecho de que una persona está dispuesta a cuestionar, es un buen principio para comenzar a llegar a la respuesta de muchas de esas preguntas que las personas se hacen. Ok, sí. No, y de hecho lo hemos mencionado en varios podcasts anteriores que, pues, a lo que sabemos o hasta donde tenemos nosotros el conocimiento es que no hay verdades absolutas, todo es una relatividad constante, Así es. Sí, la mayoría hay de que, temas. hay que irse igual deconstruyendo para crear el criterio que uno, pero sí, nunca, sí, como no ponerlo. De hecho, empezamos saludando con esa palabra de construirnos para, hablando del lenguaje inclusivo y eso, un Ajá, poquito, sí, sí. sí, qué chistoso que lo redundemos.